Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Con frío, pero bien. Gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo una vez más de poder estar delante de su presencia y con la oportunidad de abrir su palabra, de ser expuestos ante ella y de darnos cuenta de que tenemos la oportunidad una vez más de escuchar su consejo. Qué bendición por ello. Y muchas veces es consejo, muchas veces es consuelo, pero muchas otras también es corrección, muchas veces también es disciplina, muchas veces es indicaciones y ordenanzas que nosotros tenemos que estar atentos. Y hace dos domingos mi hermano Eve comenzaba su mensaje con una idea, con una frase muy particular. ¿Alguien la recuerda? Hoy más que en otras ocasiones yo también puedo aplicar esa idea. El mensaje en primer lugar es para uno que se para aquí al frente. La aplicación es en primer lugar para uno mismo y él mencionaba: acompáñenme en este mensaje que Dios ha hablado a mi vida. Y repito, yo puedo decir eso también hoy en día. Entonces, pidamos la ayuda de Dios antes que nada, así que les pido que vayamos en oración al Padre y pidamos su guía y su dirección para este tiempo. Señor, te damos gracias en primer lugar por la oportunidad que nos das de poder estar juntos, de poder reunirnos nuevamente y llegado a este punto después de haberte alabado, después de haberte cantado, después de haber orado a ti, después de haber expresado de nuestros labios y de nuestro corazón nuestro amor y nuestro agradecimiento hacia ti por tu obra tan maravillosa en nuestras vidas, ahora nos corresponde escuchar tu mensaje, bendito Señor. Y queremos rogarte y queremos suplicarte que podamos estar atentos, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar atentos y receptivos a la enseñanza de tu palabra. Que tu Santo Espíritu esté obrando y esté guiándonos a cada uno de nosotros. Que Él sea quien abra nuestra mente y nuestro corazón y Él nos enseñe más exactamente tu palabra. A pesar de la debilidad del predicador, habla tú a nuestras vidas, Señor, por favor, y permite que tu iglesia también pueda estar atenta, pueda estar receptiva a este mensaje y que esta semilla que va a ser sembrada, Señor, pueda germinar, pueda dar fruto para honra y gloria tuya y para edificación de tu misma iglesia. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues el estudio para esta mañana, ya casi tarde, he querido ponerle este título: una esposa cristiana exitosa. Porque nos toca hablar de este tema acerca de los roles dentro de la familia. ¿Me apoyan pasando a la siguiente diapositiva? Y quiero iniciar haciéndoles esta pregunta. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de una esposa cristiana exitosa? ¿Qué idea viene a nuestra mente cuando pensamos en este título, en una esposa cristiana exitosa? Pensamos en una mujer profesionista, una mujer empresaria, una mujer que sale con el portafolio, con el iPad, con la laptop, con el celular, que sale a trabajar. O podemos pensar quizá en una mujer, en una esposa que tiene la oportunidad de quedarse en casa criando y atendiendo a sus hijos principalmente. No es únicamente eso y no es tan simple como suena. Pero ¿cuál es la idea que tenemos? ¿Cuál es la idea que este mundo nos ha querido vender acerca de lo que es una
mujer exitosa y más específicamente una esposa cristiana exitosa. Dios, siendo un Dios de orden, ha establecido a la sociedad como el cimiento o el fundamento de la convivencia y del desarrollo de la humanidad que Él ha creado, ¿cierto? Pertenecemos a una sociedad. Esa es la estructura en la que convivimos. Y esa sociedad está compuesta por familias, ¿cierto? Mira esta frase, pon atención a lo que dice Sujel Michelén respecto al concepto de la familia, a la idea de lo que es la familia. La familia es el núcleo o la base de la sociedad, es decir, que la familia es el centro de ese cimiento o fundamento que sostiene a la humanidad. Eso es importante. Dios ha establecido a la familia como la base, como algo importante, sumamente importante de ese cimiento que es la sociedad. Pero además de eso, dice el segundo párrafo, Dios ha colocado en cada familia a la esposa como una parte sumamente esencial de la misma. Es decir, que Dios ha colocado a la esposa en el centro de ese centro, la familia. La esposa es sumamente importante para el rol, para el funcionamiento, para el desempeño que Dios ha diseñado para la familia. Este es el diseño de Dios para la humanidad. Este es el diseño de Dios para la sociedad, para la familia, para la esposa. Satanás, el principal enemigo de Dios, él siempre está en contra de todo lo que Dios hace, siempre en contra de todo lo que Dios ha diseñado, ¿cierto? En contra de todo lo que Dios designa. Y por lo tanto, él, siendo el enemigo de Dios, siempre busca destruir esos diseños que Dios establece. Y por lo tanto, él está sumamente interesado en destruir este diseño de la familia. Y podemos verlo en la actualidad. Podemos darnos cuenta por donde quiera que volteemos allá afuera de la decadencia en la que la humanidad vive respecto a este tema, respecto a la familia, respecto al matrimonio, respecto a los roles de cada uno de los miembros y de los integrantes de la familia. Todo esto es resultado de ese ataque de Satanás. Satanás sabe que la familia, tal como Dios la ha diseñado, es importante. Y por lo tanto, él está atacando ese principio, ese concepto de la unidad familiar, del diseño de Dios para la familia, para el matrimonio, para el rol del esposo, para el rol de la esposa y también para el rol de los hijos. El diseño de Dios para la familia hoy en día está en plena decadencia. Es altamente menospreciado y ha perdido su valor para la sociedad actual. Satanás lo que quiere es ponernos en contra el uno del otro, específicamente hablando de esposo y esposa. Dios nos ha creado distintos pero complementarios. Dios nos ha creado para formar una sola unidad. Dice su palabra que cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio, llegan a ser uno solo, incluso hablando de la relación sexual. Incluso en la relación sexual llegamos a ser uno, pero no solamente en la relación sexual. En espíritu también tenemos que llegar a ser uno solo. Y Satanás sabe que eso nos conduce a agradar a Dios y que eso nos conduce a crecer espiritualmente. Y Satanás, está atacando ese principio. Y en lugar de permitirnos, de facilitarnos el hecho de buscar la unidad que Dios ha establecido, él busca esa separación y busca ponernos, repito, en contra el uno del otro. Y entonces surge esta competencia de que ahora la mujer tiene que estar al mismo nivel del hombre y la mujer tiene que estar incluso por arriba, por encima de la posición del hombre, del nivel del hombre,
e incluso diciendo que la mujer puede hacer cosas que el hombre hace y aún mejor. Eso vemos como ideas, como parte del feminismo, ¿cierto? Lamentablemente, vemos cómo está la sociedad actualmente y vemos cómo Satanás está dando golpes fuertes, golpes certeros y está destruyendo este concepto del matrimonio. Pero no solamente esta decadencia sucede por esa obra que Satanás está haciendo. Lamentablemente, esto también sucede porque muchas iglesias cristianas, muchos cristianos, estamos dando oportunidad a que esto suceda. ¿De qué manera? ¿De qué manera pasa esto? Cuando dejamos de darle importancia y dejamos de obedecer de la manera debida las instrucciones que Dios nos da en su palabra. Mira esta frase de John MacArthur. Dice él, tristemente para muchos cristianos, las ordenanzas de la Biblia les parecen poco familiares e incluso hasta difíciles de aceptar. Eso es triste, eso es lamentable. Pero repito, a consecuencia de eso, a consecuencia de que no le damos la suficiente importancia a las ordenanzas que Dios nos da en su palabra, suceden estas cosas. Los ataques de Satanás crecen, los ataques de Satanás llegan a tener cierta efectividad. Y nosotros hasta cierto punto somos o tenemos parte de esa responsabilidad. Recordemos que como cristianos, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, y lo veíamos en nuestro mismo estudio de Efesios hace un par de semanas o quizá meses, ahí en el capítulo 1, que es lo que Pablo nos instruye, que es lo que nos aconseja e incluso nos ordena. Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Necesitamos darle importancia a lo que Dios establece en su palabra, a sus instrucciones para nuestra vida. Él ha establecido estas instrucciones para nuestro bienestar, para nuestra cercanía con Él, para nuestra madurez y crecimiento espiritual. Y tenemos que tomarlas en serio. Tenemos que andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Cómo? Versículo 24, vistiéndonos del nuevo hombre constantemente. Necesitamos estar yendo de manera constante a la instrucción bíblica, a lo que Dios establece en su palabra para nosotros, a esos principios. Vestirnos del nuevo hombre. Hemos sido salvados y Él está transformándonos cada día y necesitamos buscar ser vestidos de ese nuevo hombre que Él quiere formar en nosotros. Esto es solo la introducción. Ya pusieron el cronómetro, pero vamos a seguir avanzando. Y el pasaje ya lo leímos hace un momento, pero quiero repetirlo. El tema que nos compete el día de hoy está ahí en Efesios 5, 22 al 24. Dice así la palabra del Señor: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. En todo. ¿Y qué significa todo en griego? Todo. Tienen las esposas que obedecer, sujetarse a su marido en todo. Esa es la instrucción bíblica. Entrando en materia de lo que nos corresponde hoy, recordemos que este pasaje está precedido de los versículos que veíamos las semanas anteriores, recientes, y ahí en el 5:18, en la segunda parte de ese versículo, Pablo nos dice, ¿qué dice la segunda parte? Antes bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que buscar? Sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, lo que mencionaba Gama hace unos minutos. E inmediatamente en los versículos siguientes, el apóstol Pablo describe la forma en que para los demás que observan la vida de los cristianos va a ser evidente si ellos están siendo llenos del Espíritu Santo.
Y entonces describe esta conducta, esta forma de vida, estas características que el cristiano debe reflejar. ¿Cómo vive un cristiano que está siendo lleno del Espíritu Santo de acuerdo a estos versículos? Siendo llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu Santo, hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, dando siempre gracias a Dios. Y dice el versículo 21, sometiéndose unos a otros. Esas características son evidencia de que un cristiano está siendo lleno del Espíritu Santo, de que está viviendo controlado por el Espíritu Santo. Y de manera rápida quiero que analices tu vida. No solamente las esposas, también esto aplica para los varones, para los esposos, para los hombres. ¿Estas características son evidentes en nuestra vida? Si nosotros salimos y personas que nos conocen de manera cercana, que no son cristianos, podrían dar testimonio de esto, de que vivimos de esa manera, de que esas características se reflejan en nuestra vida. Bueno, estas son las características de ser llenos en el Espíritu, de acuerdo a lo que menciona Pablo aquí en Efesios 5. Y a partir del versículo 22, que es el que nos corresponde estudiar, Pablo comienza a describir más a detalle este tema de la sumisión mencionado en el versículo 21. Y esta palabra griega que Pablo utiliza es la palabra hupotazo, y podemos definirla de la siguiente manera. ¿A qué se refiere Pablo con someternos unos a otros? O en este caso, en el versículo 22, a que las esposas deben someterse a sus esposos. Podemos definirlo de esta manera: renunciar de manera voluntaria a los derechos propios para subordinarse a otro, con la implicación de ponerse bajo la influencia de alguien más. Esto encierra la idea de someterse, renunciar voluntariamente a nuestros propios derechos para subordinarnos a alguien más, para recibir su influencia. Mira esta frase del pastor Tony Evans que nos ayuda a entender un poco más acerca de este principio de la sumisión de la esposa al esposo. Las esposas son llamadas a someterse a sí mismas para colocarse ellas mismas de manera voluntaria bajo la legítima autoridad que Dios le ha dado a sus esposos. ¿Es difícil de entender? Muchas veces no es difícil de entender, es difícil de aplicar, pero la enseñanza es clara, el principio es claro. En esta sección donde Pablo comienza a detallar acerca de la sumisión, se refiere en primer lugar a la esposa. Posteriormente estaremos hablando de los esposos e incluso de los hijos, incluso de amos y siervos, pero hoy nos toca concentrarnos en la sumisión de la esposa al esposo. Repito, en primer lugar, se dirige a las esposas y les da esta orden, esta instrucción de que deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sujetarse como al Señor. Eso es importante. Tomar en cuenta este como al Señor. Someterse a su marido como si él estuviera representando al Señor, o incluso someterse al marido de la misma manera en que esa esposa cristiana y que busca ser una mujer piadosa, busca someterse a las ordenanzas directas del Señor. Si busca someterse a Cristo directamente, pero no se está sometiendo a su esposo, eso es incongruencia. Eso no encaja. Si busca someterse a Cristo, también tendrá que someterse a su esposo, porque eso lo ha establecido Dios. No olvidemos que la sumisión es una manifestación de ser llenos del Espíritu Santo, que es lo que mencionaba Efesios 5:18. Por lo tanto, tomemos como principio lo siguiente: para que una esposa se pueda someter a su marido como al Señor, de la manera que al Señor le agrada, de la manera que honre al Señor, es necesario que ella esté buscando continuamente ser llena del Espíritu Santo. La
La esposa no va a poder someterse a su marido en sus propias fuerzas, bajo sus propios conceptos, en su propia idea. Va a poder someterse de la manera en que a Dios le agrada, únicamente siendo llena del Espíritu Santo, buscando primero la llenura del Espíritu Santo, mostrando esas características que veíamos a partir del versículo 19. A la esposa se le manda a... Perdón, a la esposa no se le manda a obedecer de la misma manera que un hijo debe obedecer a sus padres. Esa es una palabra distinta que Pablo usa para cuando los hijos deben obedecer a los padres. Esa es la palabra hupakuo. Y la que nosotros estamos viendo es hupotazo. Es un concepto distinto. Hupakuo representa una diferencia de nivel. Los hijos sí están un nivel de autoridad abajo. No están al mismo nivel. Las esposas no, las esposas sí están al mismo nivel del esposo, sin embargo tienen que subordinarse a él, al esposo. Es decir, que el esposo no está un nivel por encima, sino a la par. Sin embargo, Dios ha establecido un orden en el cual el esposo es el responsable de su esposa y de sus hijos. La sumisión de la esposa al esposo no depende de una condición. No es que ella va a someterse al esposo solo si él es digno de ella, solo si él es digno de esa sumisión. No es que ella se va a someter o va a ser sumisa solamente si el esposo la está amando como Cristo a la iglesia, como menciona el versículo 25 que vamos a ver en las siguientes semanas. No es que ella será sumisa al esposo solamente si él provee el sustento material y necesario para su hogar. Ahora, todo esto no exime al esposo de cumplir con esas responsabilidades, con eso que Dios también le ha mandado respecto a estos puntos. Pero la sumisión de la esposa no tiene que ser condicionada a algo que el esposo deba cumplir primero. Y vamos a detallar un poquito más acerca de esto. Quiero que meditemos un poquito en qué cosa sí es la sumisión y qué cosa no es la sumisión de la esposa al esposo. En primer lugar, algunos puntos de lo que la sumisión no es. En primer lugar, el esposo no tiene que someter a su esposa. ¿Recordábamos la idea inicial? ¿Cómo definíamos sumisión o hupotazo como una renuncia ¿qué? Voluntaria? Es decir, que esto tiene que ser salir de la voluntad de la esposa, salir de la iniciativa de ella y no el esposo tener que forzarla a someterse a él. Más bien, la sumisión de la esposa tendrá que ser una respuesta al amor que el esposo debe mostrar hacia la esposa. Pero esta sumisión tiene que iniciar en la esposa, no esperando a que primero él la ame, aunque debe hacerlo. Pero la iniciativa debe surgir de la esposa. Segundo punto, la esposa que se somete a su esposo no es la criada del esposo, no es su sirvienta, no es su esclava, él no es el amo. Eso no es sumisión. Nuevamente, la sumisión no implica inferioridad, sino diferencia de roles. La mujer no vale menos. La mujer no está a un nivel más abajo, están a la par, pero funcionamos de manera distinta. Y cada uno tenemos un rol definido por Dios. La esposa no debe someterse al esposo cuando éste la guía a situaciones pecaminosas, dañinas o contrarias a los mandamientos de Dios. Y creo que esto principalmente podría verse en parejas donde la esposa es cristiana y el esposo no. Principalmente en esas circunstancias podría ser que
el esposo la está encaminando a estas situaciones pecaminosas, dañinas o contrarias a los mandamientos de Dios. Pero tristemente muchas veces eso se llega a vivir también dentro de matrimonios cristianos. En esos casos la esposa no está obligada a someterse a su esposo, tiene que someterse por encima de él a Cristo. Veamos ahora algunos puntos, algunas ideas de lo que sí es la sumisión. Y estoy siendo un poco redundante, pero es importante enfatizar este punto. La sumisión es la renuncia voluntaria a los derechos y privilegios propios para someterse al esposo como muestra de su amor por Cristo. Se somete a su esposo como al Señor, dice nuestro versículo 5:22. ¿Qué es la sumisión? Es mostrar respeto por la autoridad que Dios le ha dado a su esposo. La esposa debe reconocer esa posición que Dios le ha dado. No le ha puesto en la posición de autoridad en el matrimonio o sobre su marido. La ha puesto en un lugar especial. La sumisión de la esposa a su esposo también es sumisión a Cristo. Al final del versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? Como al Señor. Entonces someterse al esposo es someterse a Cristo. La sumisión es permanecer dentro de la protección que Dios ha provisto a la mujer bajo la autoridad de su esposo. Regresemos a Génesis. ¿Qué pasó ahí en Génesis 3? ¿De qué habla Génesis 3? Acerca de la caída. ¿Quién fue quien pecó primero? Eva. Eva fue engañada, lo menciona la Biblia. Y esto muy probablemente pudo haber sido en una ocasión que Satanás se haya aprovechado de que ella no estaba junto a la compañía o a la presencia de su esposo. Es decir, Satanás la tomó en un momento vulnerable y a ella no se le ocurrió ir a consultar con su esposo. Oye, la serpiente me dice que pruebe el fruto, ¿tú qué opinas? Ella se salió de esa cobertura, de esa protección y sucedió algo terrible, algo catastrófico y algo con consecuencias, las cuales aún nosotros miles de años después seguimos viviendo y padeciendo. Pero la sumisión es permanecer dentro de la protección que Dios ha provisto a la mujer bajo la autoridad de su esposo. Seguramente, principalmente a las mujeres, quizá esta idea, estos conceptos estén chocando en tu mente, quizá batallas para aceptarlos, quizá llegan a ti como un golpe. Seguramente te preguntas y a veces hasta cuestionas, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué Dios lo estableció de esta manera? ¿Por qué yo como esposa me tengo que someter al esposo, al marido? Bueno, antes que nada, ahorita vamos a ver algunos puntos, algunos principios de por qué, pero si estas ideas llegan golpeando tu corazón, golpeando tu mente, déjame decirte que en primer lugar, ese cuestionamiento hacia Dios surge directamente de la carnalidad humana y por lo tanto van en contra de Dios. Estas ideas son un reclamo y una oposición directa a la autoridad de Dios, a la autoridad que Dios le ha dado al esposo, al varón. Muchas veces la palabra de Dios es muy clara, como ya lo mencionaba hace unos minutos. No es que se nos dificulte comprender los mandatos de Dios, porque esta instrucción es bastante clara. No hay mucho que rascarle, no hay mucho que buscarle, no hay mucho que interpretar del texto original. ¿Realmente qué significa? Es muy claro. La esposa debe someterse al esposo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no queremos aceptar y obedecer esos principios que Dios ha establecido porque pegan en nuestro orgullo, en el orgullo humano. Y una vez alguien decía, es el pastor David Barceló, si alguien lo ha escuchado, él mencionaba que
en una ocasión estaba teniendo un estudio de anatomía o ayudándole a uno de sus hijos con un estudio de anatomía y estaban estudiando los huesos del cuerpo humano y entonces su hijo llegó a preguntarle al papá, oye papá, ¿sabes cuál es el hueso más grande del cuerpo? Y David Barceló le contesta, sí, sí sé cuál es el orgullo. No, ¿cómo? ¿Dónde? Sí, el orgullo va desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Y cuando el orgullo se rompe, hace un chasquido muy fuerte. Ese es el hueso más grande del cuerpo humano, el orgullo. Muchas veces eso es lo que nos cuesta. Por ese motivo nos cuesta aceptar estos principios que Dios ha establecido porque van en contra de lo que nos agrada a nosotros. Pero recordemos uno de los puntos por qué la esposa debe someterse al esposo, porque es el diseño establecido por Dios. Dios lo ha mandado, Dios lo ha ordenado de esa manera. Dios le ha conferido la autoridad del matrimonio y de la familia al esposo. Versículo 23 de ahí de Efesios 5, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Por qué debe someterse la esposa al esposo? Porque el marido es cabeza de la mujer. Y decía nuestro hermano Gama hace un momento, quizás es el momento de darle un codazo a nuestras esposas, ¿verdad? Y decirle, mira, pon atención. Pero darnos cuenta de esta realidad, darnos cuenta de que Dios nos ha puesto a nosotros, a los varones, a los maridos, como cabeza de la mujer y del matrimonio, no solamente es una posición de privilegio, es una posición de responsabilidad y de una responsabilidad enorme, grande. A ver, esposos, varones, quiero dirigirme ahorita específicamente a ustedes. ¿Cuántos de nosotros, si quieren levanten su mano, cuántos de nosotros estamos bien felices, bien contentos y bien ansiosos de que llegue ese día cuando habremos de rendir cuentas a Dios por la vida de nuestras esposas, de nuestros hijos, por nuestra propia vida? ¿Cuántos anhelamos que llegue pronto ese día? En lo personal, me cuesta tener ese deseo. Tendré que rendir cuentas a Dios de lo que sucede con mi vida, pero no solamente eso, sino con mi esposa, con mis hijos, y Dios me va a demandar cuentas de ellos. Esposas, ¿quieren ser ustedes quienes tengan que presentarse delante de Dios para rendir esas cuentas? Dios ha establecido este orden y Dios nos pedirá cuentas a los esposos, a los varones. Entonces, repito, no es solo una cuestión de privilegio, es una responsabilidad enorme y Dios nos ayude para llegar a ese día. En primer lugar, es un principio establecido por Dios. Dios ha puesto al hombre como cabeza. Pero además, el matrimonio, la unión entre esposo y esposa, ha sido diseñada por Dios para representar la relación de Cristo con su iglesia. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de esa misma manera, ejemplificando esto, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El matrimonio ha sido diseñado por Dios para representar la relación de Cristo con la iglesia. Nuevamente regresemos a Génesis. Dios creó todo, obviamente, pero en ese momento de la creación Dios crea al hombre y la mujer y a diferencia del resto de la creación, ¿cómo creó al hombre y a la mujer? Conforme a su imagen y a su semejanza. Dios creó al hombre y a la mujer de manera especial, los creó
conforme a su imagen y su semejanza. ¿Qué implicación tiene esto? El hombre, al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, es un reflejo de lo que Dios es. Adán y Eva, antes de la caída, representaban lo que Dios es. Representaban la justicia de Dios, la pureza de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios. Es decir, que el hombre y la mujer eran pequeños espejos de Dios para reflejar a la humanidad, a la creación, a lo creado. Aún no había descendencia, pero posteriormente tendrían que reflejar eso a la humanidad. E incluso ahí en Génesis, precisamente Génesis 1:28, Dios establece que el hombre y la mujer habrán de unirse. ¿Y cuál es uno de esos propósitos de la unión entre el hombre y la mujer? Fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios? Llenar la tierra de seres vivientes conforme a su imagen, conforme a su semejanza, para que todas esas criaturas pudieran estar reflejando de manera constante y permanente lo que Dios es. Pero viene el pecado, viene la caída. Y entonces esa imagen de Dios en el hombre queda distorsionada, queda torcida. Imagínense un espejo, pero empañado. Un espejo, a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que nos bañamos con agua caliente y el espejo se llena de vapor y entonces el reflejo no es exacto, ¿verdad? Está empañado, valga la redundancia. No vemos un reflejo tal cual. Entonces algo similar pasó con la humanidad cuando vino el pecado. Ya no reflejamos a Dios tal cual Él es. Ya no reflejamos su pureza, su santidad, su amor, su bondad como Él es. Ahora nosotros reflejamos o somos unos espejos de una imagen distorsionada de Dios y de eso se ha llenado el mundo desde Adán hasta la fecha. Cada ser humano que nace con esa imagen distorsionada de Dios. Es decir, que ese propósito que Dios había establecido para Adán y para Eva no se logró. La tierra no se llenó de imágenes a semejanza de Dios. Pero gracias a Dios que hubo un segundo Adán, ¿verdad? ¿Quién es ese segundo Adán? Cristo. Cristo que vino a cumplir ese rol de segundo Adán y en ese rol de ser el segundo Adán, vino a cumplir lo que ese primer Adán no fue capaz de realizar. Entonces Cristo también tiene una esposa. Adán tenía a su esposa Eva. Cristo tiene a su esposa que es la iglesia. Y ahora Cristo se va a encargar de llevar a cabo esa tarea que Adán no pudo realizar. Es decir, Cristo, utilizando a su esposa como su ayuda idónea, está encargándose de llevar a cabo esa tarea. Cristo, junto con la iglesia, está llenando la tierra de imágenes vivientes de Dios. Imágenes nuevamente a su semejanza, conforme a su imagen. Porque cada cristiano que conoce a Cristo, que se acerca a Dios, que es reconciliado con Dios, es transformado. Y constantemente está en una transformación y por el poder del Espíritu Santo comenzamos a reflejar lo que Dios sí es, ¿cierto? Entonces Cristo, repito, junto con su iglesia o utilizando a su iglesia, se encarga de llenar la tierra con imágenes conforme a la semejanza de Dios. Por regeneración. Adán y Eva lo iban a hacer o tenían que hacerlo por procreación, teniendo hijos, pero Cristo lo está haciendo por regeneración. A esas imágenes distorsionadas que existen, Cristo las salva y las comienza a regenerar. Cristo le ha encargado esto a la iglesia. Le ha encargado la crianza de esas imágenes de Dios que están siendo regeneradas día a día. La iglesia es la que se encarga de, es el lugar donde esos nuevos creyentes vienen, se congregan, tienen comunión con el Señor,
tenemos comunión unos con otros, cada día aprendemos más de Él, crecemos en sabiduría, crecemos espiritualmente, maduramos en la iglesia, juntos. La iglesia es la que se encarga de esa crianza de esas imágenes que están siendo regeneradas. La iglesia es donde todos pertenecemos y estamos siendo transformados cada día a la imagen de Jesucristo. ¿Sí? ¿Entendemos el punto al que estamos llegando? Esposas, mujeres, madres, ¿no te parece gloriosa esta tarea que Dios te ha asignado? ¿No te parece gloriosa esta tarea que Dios le ha asignado a la iglesia? Pero en lo particular a ti como mujer, en tu rol de esposa, en tu rol en el hogar, en tu rol de madre. Esto ha sido designado directamente de parte de Dios para la mujer, para la esposa. Pero repito, Satanás está haciendo su labor, está haciendo su tarea y está golpeando donde sabe que son puntos clave para que el propósito de Dios no se lleve a cabo. Y está golpeando en la familia, y está golpeando en la unidad familiar, y está golpeando en la sumisión de la esposa hacia el esposo. Y por eso la imagen que les mencionaba en un principio, ¿cuál es el concepto, la idea que tenemos de una mujer exitosa? Esa que sale de su casa a ser empresaria, a ser madre trabajadora, a ser exitosa en lo material y en lo superficial. Salir de casa para ser exitosa en lo material y superficial solo es una satisfacción humana y temporal. Pablo le escribe a Tito, busquen ahí en Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Lo vamos a tener también aquí en la pantalla, pero si lo puedes ver en tu Biblia es mucho mejor. Tito 2, 3 al 5. Y ahí Pablo nos enseña que las ancianas deben comportarse de manera digna de la fe cristiana y que esto mismo deben enseñar a las más jóvenes. Dice el versículo 4. Curiosamente, en ningún lugar, en ninguna parte de este texto, de esta instrucción que Pablo le da a Tito, no encontramos que Pablo le instruya a que las ancianas deban enseñar a las más jóvenes a salir de sus casas para ser exitosas en lo material y en lo superficial de este mundo. ¿Cuál es la instrucción que les da? Las ancianas asimismo sean reverentes, perdón, ahí me equivoqué en la transcripción, ¿me ayudan? En su porte, perdón. Sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Nuevamente, el concepto de la sumisión está implícito, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y remarqué en rojo, cuidadosas de su casa, porque cuidadosas de su casa no simplemente se refiere a tener la casa limpia, tener la casa en orden. No solamente se refiere a la estructura, al edificio, a las cuatro paredes del hogar. Se refiere a su relación con su esposo, a su relación con sus hijos y a este rol que Dios le ha dado de ser instrumento en las manos de Dios para edificar a sus hijos, para llevarlos día a día a los pies de Cristo. ¿Te das cuenta, hermana, hermano también, esposo? ¿Te das cuenta de esta tarea tan gloriosa que Dios ha asignado a la esposa, a la mujer? Dios le ha encargado a la mujer, a la esposa, trabajar con almas, con seres vivientes, con ser un instrumento para llevar el evangelio a esas pequeñas almas que tanto lo necesitan. Y el mundo nos está vendiendo la idea de que es mejor ir a enfocarnos en lo material. Y tristemente, repito, muchos estamos comprando esa idea.
Dice el pastor Miguel Núñez: tener éxito en las cosas que no tienen un impacto relevante en lo espiritual es un completo fracaso. Tener éxito en las cosas que no tienen un impacto relevante en lo espiritual es un completo fracaso. La crianza espiritual de los hijos es una tarea sumamente importante para el matrimonio cristiano. Esto no quiere decir que el esposo solamente debe proveer lo material y entonces la esposa encargarse de todo lo espiritual, además de tener la casa en orden y limpia y ordenada. Recuerda que la esposa está ayudando al esposo a realizar esta tarea. En cuanto el esposo regrese de su jornada laboral, debe ser él quien comience ese segundo y más importante turno laboral: la crianza espiritual de los hijos. La responsabilidad es del esposo y, como veíamos antes, él habrá de dar cuentas a Dios por esa tarea. Esposos, valoremos cuando nuestras esposas nos ayudan en esa labor, cuando ellas son nuestra ayuda idónea en esa labor tan importante. Esposas, muestren amor verdadero y cristiano hacia sus esposos para realizar esta tarea, para llevarla a cabo, de manera que cuando él, el esposo, deba rendir cuentas delante de Dios, podamos aspirar a calificar como aprobados. El impacto hacia los hijos de una madre sumisa y piadosa a las ordenanzas bíblicas puede llegar a tener, el impacto que ellas pueden llegar a tener sobre sus hijos es impresionante. Quiero mencionar este libro y quiero recomendártelo. En este libro aparecen historias de mujeres piadosas, cristianas, sumisas, que tuvieron un impacto importante en la vida de sus hijos. Una de esas historias menciona a un matrimonio. Él se llamaba John, ella se llamaba Elisa, en Inglaterra en el siglo XIX. John era pastor de una iglesia, pero también tenía un trabajo secular. De lunes a viernes trabajaba como oficinista y con su sueldo mantenía a su familia, pero también mantenía su ministerio pastoral. De tal manera que él se la vivía en el trabajo. Lunes a viernes en el trabajo y sábado y domingo prácticamente en la iglesia, lo cual le impedía mucho tiempo de estar con su familia, con sus hijos. Y llevó esta rutina por mucho tiempo, pero llegó un momento, un punto en el cual John sintió carga de conciencia. Y él se preocupó por su familia, por su esposa, por sus hijos en lo espiritual. Sí, estaba pastoreando una iglesia, pero le preocupó qué estaba pasando con su familia. Y entonces en una ocasión decidió llegar a su casa antes de que los hijos se fueran a dormir para tener un tiempo con ellos, porque generalmente llegaba cuando ellos estaban ya dormidos y salía de casa cuando ellos aún no despertaban. Entonces llegó temprano en una ocasión y se sorprendió mucho cuando llegó y encontró todo ordenado, todo limpio, sin ruido. Y bueno, aquí está el párrafo. Al llegar a casa me sorprendí de encontrar todo limpio, ordenado y en silencio. Subí silenciosamente a las habitaciones y escuché la voz de mi esposa. Ella estaba orando tan fervientemente por la vida de nuestros hijos, uno por uno y cada uno por su nombre. Me retiré tranquilo y dando gracias a Dios porque nuestros hijos estaban en excelentes manos. Esta madre estaba haciendo su tarea, su labor, criando espiritualmente a sus hijos. John y Elisa. Y el impacto de esta madre sobre sus hijos fue increíble. ¿Quieres saber el apellido de esta familia? Spurgeon. ¿Te suena? Uno de sus hijos era Charles Spurgeon. Y continúa mencionando este libro precisamente eso, que Charles posteriormente hacía referencia a la importante labor de su madre en su formación espiritual, en el seguimiento que ella le dio.
Entonces, repito, el impacto de la esposa sobre los hijos, de la madre sobre los hijos, es importante y puede ser impresionante. Puede ser un instrumento en las manos de Dios, un instrumento poderoso. ¿Qué es lo que muchas veces nos detiene humanamente? La estabilidad financiera, ¿cierto? Esto es algo que pesa muy fuerte y sobre todo en esta actualidad de un mundo materialista que nos enseña que tenemos que estar a la moda, que tenemos que estar al día, que tenemos que estar con lo último en todo, ¿cierto? Y entonces el dinero nunca nos alcanza. Y eso muchas veces nos frena a llevar a cabo esta labor, esta tarea. La vanidad. La estabilidad financiera que una familia vive o a la que aspira es otro factor que debemos considerar. Muchas esposas e incluso matrimonios se dedican a trabajar, ambos, los dos, ¿para qué? Para poder tener cierto nivel o cierto estatus de vida. Y cuando ya lo han alcanzado, les cuesta salir de esa comodidad para priorizar la crianza y la formación espiritual de los hijos. Esto sucede porque no estamos dispuestos a perder o a bajar del nivel de vida que hemos logrado gracias a los ingresos que la esposa aporta en la familia o en el matrimonio. Y respecto a esto, respecto a esta idea, mira este comentario de John MacArthur. Si el estilo de vida que una familia tiene no se puede mantener sin que la esposa trabaje fuera de casa, esa familia debería considerar con mucho cuidado si su estilo de vida es la voluntad de Dios para ellos. Los matrimonios, las familias, debemos asegurarnos de no confundir los beneficios económicos de lo que hemos supuesto como algo correcto con la bendición que Dios trae a nuestras vidas. Esto no quiere decir que las esposas no deban trabajar fuera de casa en absoluto. Pero ¿cuál debe ser su prioridad? Ayudar al esposo en la crianza de sus hijos. Nuevamente, ¿cuál debe ser la prioridad? No solo de la esposa, también del esposo. Aun cuando el esposo tiene el deber de proveer lo material, su prioridad debe ser lo espiritual en su familia, en su hogar. Y la esposa tiene que ser esa ayuda idónea en ese sentido. ¿Las mujeres pueden trabajar fuera de casa? Sí, siempre y cuando estén cumpliendo con esa prioridad de estar criando, de estar llevando a sus hijos, ayudando a su marido, a los pies de Cristo cada día. Si tú, esposa, madre, eres capaz de hacer eso y aún tienes tiempo, adelante, puedes trabajar. Siempre y cuando tus hijos estén siendo llevados a los pies de Cristo. Para quienes tienen esposos inconversos, esto es bastante complicado, es sumamente importante. Tu sumisión, como la Biblia la enseña, puede ser un valioso instrumento para que el Espíritu Santo transforme el corazón de tu esposo inconverso con el poder del Evangelio. El pastor Miguel Núñez también comparte una ilustración, ¿no? Es una historia verdadera, de hecho. Él narra, él menciona que hace un par de años conoció a una pareja de inconversos. Ellos vivían de manera mundana, inconversos, no conocían al Señor. Y como todo matrimonio, tenían conflictos, tenían dificultades, tenían problemas graves, fuertes. No se habían separado aún, pero vislumbraban el divorcio a las puertas. Ella conoce del Señor, ella se convierte en cristiana, ella es discipulada y ella comienza a ser instruida en las enseñanzas bíblicas. Y ella comienza a ser una mujer piadosa, una mujer sumisa en primer lugar a Dios. Y aún cuando su esposo era inconverso, ella se sometía, como la Biblia establece, a él. Su vida fue transformada completamente y su esposo se dio cuenta de eso, se dio cuenta de esa transformación y vio cómo, a pesar
de la situación tan difícil que vivían en su matrimonio, ella era una buena esposa. Llegó el día en que el esposo quiso hablar con ella y le dijo: necesito hablar contigo de algo muy importante. Estando a solas, él le dijo: tengo una confesión que hacerte. Tengo una amante ya por muchos años, me arrepiento de ello y quiero dejarla. Y quiero que me perdones. Y él le dijo: yo no sé qué te pasó, pero eso que te pasó a ti, yo quiero que me pase a mí. Porque no es posible que alguien pueda amar, pueda cuidar, pueda respetar a alguien como yo, un ser tan despreciable. Eso no es normal, eso no es lógico. Él fue impactado por el testimonio de esta esposa. Él se convierte a Cristo por el testimonio de su esposa. Esposas con esposos inconversos, tu sumisión en primer lugar a la palabra de Dios puede ser un instrumento en las manos de Dios para ganar la vida de tu esposo. Para quienes son madres solteras o viudas con hijos pequeños, seguramente te estarás preguntando: ¿cómo me voy a sujetar a mi esposo? Yo no tengo esposo. Considera, ora, sobre todo ora, pídele a Dios dirección y sabiduría para saber si en sus planes está volver a casarte. De manera que Él te provea de un esposo a quien sujetarte y a quien ayudar en la crianza espiritual de tus hijos. Tienes que dar cuentas de tus hijos. Busca ayuda en primer lugar del Señor, pero considera esta opción, esta posibilidad. Dios puede ser bueno para proveerte de un esposo piadoso. Amén. Para Dios es posible, Dios puede hacerlo. Considera en tu vida si esto puedes pedírselo al Señor. Repito, la enseñanza es clara, la enseñanza no tiene mucho por donde rodearle, por donde darle vueltas, y muchas veces lo que nos cuesta es realmente ponerla en práctica, obedecerla. Y quiero ponerte un par de preguntas a manera de reflexión, ya casi para terminar. La primera pregunta es: ¿qué prioridad estás teniendo en tu papel de esposa? ¿Lo material, lo espiritual? ¿Tus hijos? ¿Guiarlos a Cristo cada día? ¿Cuál éxito es el que estás buscando? ¿El éxito material o el éxito espiritual? ¿Tu sumisión a tu esposo honra a Cristo? ¿Te sometes a tu esposo solo si él cumple con su deber? ¿O está naciendo de ti someterte a él? ¿Estás buscando ser llena del Espíritu Santo para poder someterte a tu esposo de la manera que a Dios le agrada? Repito, este tema de la sumisión es un mandato de parte de Dios y es un mandato claro. No es algo nuevo, no es algo que nunca antes hayamos escuchado, no estamos descubriendo el hilo negro de nada. Conocemos estas verdades, las hemos escuchado muchos de nosotros varias veces, repetidas veces. En lo que tenemos que meditar aún más es en nuestra obediencia al mandato de Dios. Y entonces pregúntate: ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Estás obedeciendo su palabra, su escritura? Y nuevamente quiero compartirte un par de frases, algunas frases que te ayuden a pensar en eso, en tu obediencia al mandato de Dios. Dice el pastor Miguel Núñez: la obediencia parcial es desobediencia total. Sí obedeces, pero poquito. Sí obedeces, pero solo en parte. La obediencia parcial es desobediencia total. La obediencia tardía
es desobediencia temprana. Sí, sí voy a obedecer, pero después, que se acomoden mis circunstancias. La obediencia tardía es desobediencia temprana. La obediencia no es fácil, la obediencia requiere sacrificio. Pero si tú estás esperando a que la obediencia no te represente ese sacrificio, ese dolor, eso no es obediencia. Eso se llama conveniencia. Repito, la instrucción es clara y tenemos que obedecerla. Y sí, la obediencia tiene un costo y muchas veces ese costo es alto, es renunciar a ti, es renunciar a lo que a ti te agrada, a lo que a ti te satisface. Sí, hay que renunciar a ello, hay que batallar con nuestro ego, con ese hueso más grande de nuestro cuerpo. Pero la desobediencia tiene un costo aún mayor. Hay consecuencias cuando no obedecemos y son más grandes y más fuertes que el costo que debemos pagar por obedecer. El papel que la esposa desempeña es una posición hermosa, digna y de privilegio que Dios le ha designado. Esposa, quiero dirigirme a ti. Valora esta consideración que Dios tiene para contigo. Eres sumamente especial e importante para Dios y tu rol de esposa es sumamente importante para que Dios cumpla su propósito en tu familia. Una última frase, seguramente la has escuchado, una frase de Matthew Henry. Él dice: la mujer fue creada del costado de Adán. Ella no fue creada de su cabeza para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada debajo de él, sino de su costado para ser igual a él, debajo de su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Dios te ha colocado en esa posición. Busca estar dentro de esa posición. Busca beneficiarte, ser bendecida con estas promesas de parte de Dios. Repito, este tema, este punto lo hemos escuchado anteriormente, lo hemos estudiado con anterioridad. El año pasado tuvimos nuestro mes de la familia y tuvimos oportunidad de meditar también acerca de este tema y precisamente quiero recomendarte un libro más que la mayoría de nosotros tenemos, El diseño de Dios para tu familia. Quizá todos quienes lo tienen ya lo han leído, pero yo te recomiendo, te sugiero, te aconsejo que vuelvas a leerlo, y especialmente ese capítulo acerca de las esposas. Vuelve a estudiar, vuelve a animarte con estos principios que podemos encontrar en este libro. Lo tomamos como ayuda, como guía en nuestro mes de la familia del año anterior y es de suma bendición para nuestras vidas. Y entonces quiero finalizar con esta idea, esta pregunta nuevamente que te hacía en un principio. ¿Cuál es tu concepto de una esposa cristiana exitosa? ¿El que el mundo ofrece o el que la Biblia nos enseña? ¿Quieres ser una esposa cristiana exitosa? Tenemos la forma, tenemos las instrucciones en la palabra de Dios. Sométete en primer lugar a Cristo, a Dios, y Él te ordena someterte a tu esposo. Vamos a finalizar orando y a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo de poder abrir tu palabra, de poder escudriñarla, de poder ser expuestos ante ella. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas. Y una vez más te rogamos y te suplicamos que esto que hemos escuchado, tu Santo Espíritu lo lleve hasta lo profundo de nuestro corazón, hasta lo más interno de nuestra mente, y con este mensaje transforme en nuestras vidas lo que es necesario transformar. Queremos ser conformados cada día más a tu imagen.
Padre, guía, ayuda a nuestras hermanas, esposas, madres, a guiarse en los principios de tu palabra. Ayúdanos como esposos, como varones, como líderes, como cabezas de ellas, a guiarlas en tu palabra, en tu mandato. Padre, que esta enseñanza traiga fruto en tu iglesia, que tu iglesia sea edificada y que con ello podamos llevarte honra y gloria. Y que eso también impacte afuera en la sociedad, a las personas que aún no te conocen, y que más vidas sean salvadas por el poder de tu Santo Espíritu, por el poder de tu Evangelio. Que tu palabra predicada sea bendecida en la vida de cada uno de los que hemos escuchado. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.